Apocalipsis capítulo 18, vayamos allí. El verso 1 dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. El verso 2: y clamó poderosamente con una fuerte voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todo ave inmunda y aborrecible. Y el verso 4 hay un llamado que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Ahora hemos descubierto, basados en el verso 4, que hay un llamado de Dios para salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Y qué es pecado? Como hemos descubierto, pecado es la transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Y este último llamado para los habitantes de la tierra es para obedecer los 10 mandamientos de Dios. Y también hemos descubierto que el pecado también tiene otra definición. ¿Cuál es pecado? De nuevo, el pecado es no creer. Romanos 14, verso 23, la palabra de Dios nos dice que todo lo que no es de fe es pecado. ¿Y qué es pecado? Es incredulidad, entonces. ¿Y por qué los israelitas no entraron en el descanso de Dios? Por incredulidad. Y muchos individuos ¿por qué muchos se van a perder en este tiempo? Por incredulidad. ¿Incredulidad contra qué? Contra la verdad presente, porque debemos obedecer los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. ¿Incredulidad a qué? A que pueden obtener victoria sobre toda tentación de Satanás. ¿Incredulidad a qué? A que Dios nos puede garantizar poder para vencer en cualquier crisis que enfrentemos. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados. Un llamado para obedecer la ley de Dios, un llamado para dejar de vivir en la incredulidad. Jesús dice que Él no nos va a llamar a nuestros hijos si nosotros rehusamos creerle a Él que nosotros podemos tener victoria sobre el pecado, que nosotros nunca podemos vencer las crisis de la vida, que no podemos tener victoria sobre el pecado. Y la Biblia nos dice que Dios no nos va a llamar a nuestros hijos si dudamos de eso. Vayamos a Juan capítulo 10. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia y mantente con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 10, verso 26. ¿Estamos allí? Dice, vayamos al verso 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. ¿Quiénes no son las ovejas de Dios? Aquellos que viven en la incredulidad. Si tú no crees, tú no eres mi oveja, dice él. Dice, como os he dicho, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y cuáles son las siguientes palabras? Y ellas me siguen. Vayamos a Juan 8. ¿Y qué es lo que dice la Biblia de los 144,000 en Apocalipsis 14, verso 1 al verso 5? En el verso 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va.
Y Jesús nos dice, si tú no crees, tú no eres mi oveja, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y estos 144,000 van a vivir en incredulidad o en la fe de Jesús. En Juan 8, si nosotros no creemos en Jesús, no nos va a contar como sus ovejas, como sus hijos. Aquellos que sean salvos deben creer que podemos tener victoria sobre el pecado. ¿Qué dicen? Nosotros debemos creer que podemos tener victoria sobre cualquier crisis que tengamos. Debemos creer, porque la Biblia nos dice que aquellos que viven en incredulidad, Jesús dice que van a morir en sus pecados. ¿Usted quiere que esta sea su fe? Juan 8, y miremos el verso 24. Jesús dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que yo soy, dice, si no creéis es una condición, porque si no creéis que yo soy, ¿quién es el yo soy? Jesús, mis amigos. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, que yo soy, ¿qué va a pasar? En vuestros pecados moriréis. ¿Quién morirá y quién se perderá? Aquellos que no creen que pueden tener victoria sobre el pecado, victoria sobre las crisis. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Basado en el verso 24 de Juan 8. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, Hebreos 11:6, ¿qué dice? Pero sin fe, ya lo sabemos, por favor, digámoslo desde el principio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él es, o sea, este es el yo soy, y que Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. Nosotros no debemos vivir en incredulidad, sino debemos vivir en fe. Y la Biblia nos dice en Romanos 12, verso 3, que Jesús nos ha dado a cada uno conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, y la fe debe ser ejercitada. ¿La fe debe qué? Debe ser ejercitada. Y la principal forma que la fe va a ser ejercitada es que nosotros encontremos pruebas, que encontremos sufrimiento, que encontremos pruebas y tribulación, que encontremos pruebas de demora, tiempos de demora. Tiempos de demora, de nuevo, ¿qué periodos? Periodos de demora. Y aquellos que se encuentren en periodos de demora, pero aún así crean en Dios y obedezcan, verán la gloria de Dios. No digan amén todavía. Aquellos que se encuentren en periodos de demora y que aún así confíen en Dios, amigos, yo voy a colocar cada puntilla en su lugar, así como un carpintero no se detiene a la mitad del camino con una puntilla, sino lo profundiza hasta que sea tan plano como posible en esa superficie, excepto por las puntillas que no tienen cabeza. Pero nosotros debemos confiar en Dios en los tiempos de demora, y debemos obedecer. ¿Obedecer qué? Yo tengo una cosa que está corriendo en mi cabeza. En los tiempos de demora, Jesús nos dice, confía y obedece. Ahora ustedes podrían recitar en tiempos de demora. Vayamos en tiempos de demora. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Vayamos a Juan 11. ¿Qué pasó cuando Lázaro murió? Y Dios escuchó que Lázaro
estaba enfermo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Jesús se apuró para ir a la cama de Lázaro. No, ¿qué hizo Lázaro? ¿Qué hizo Jesús? Jesús se demoró. ¿Y cuánto tiempo se demoró Jesús? 4 días. ¿Hasta qué? Hasta que el cuerpo de Jesús había muerto y había comenzado a oler y había comenzado a experimentar la corrupción. ¿Por qué Jesús se demoró tanto? ¿Por qué nos quiere enseñar con creer y esperar? Ahora vayamos a Juan 11:39, la experiencia de Marta. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, de Lázaro, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Verso 40. La implicación es que tú llegaste tarde. Muchos de nosotros vamos a creer que vamos y estamos sintiendo que si Dios está demorando, le echamos la culpa a Dios. Ahora leamos el verso 40. Jesús le dijo le dice a la mujer, o sea, a la iglesia: no te he dicho que si crees, verás ¿qué? Verás la gloria de Dios. Ahora, ¿qué texto viene a su mente? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Es un texto abierto. ¿Cuál texto viene a su mente? Tengan ahí y vamos a ir a Apocalipsis 18. Ahora, muchas veces a medida que vayamos a ir por crisis, vamos a orar. ¿Jesús puede morar? Sí, pero a menos que pidamos victoria sobre el pecado. Cuando nosotros pidamos victoria sobre el pecado, Dios no demora en eso. Él es rápido en eso, incluso rapidísimo, más rápido que la velocidad de la luz. Él viene rápido, pero para las otras cosas, etcétera, la Biblia nos dice que Dios normalmente demora. ¿Por qué? Porque Él espera a que en nuestro caso, nuestra situación, vea que no creamos que no tenemos esperanza. Pero Jesús quiere que nosotros sepamos cómo Él trabaja. No levanten su mano, no digan abierto duro, pero ¿cuántas veces ustedes han sido bautizados aquí? Ustedes no sabrían cómo Jesús trabaja. Un día, 10 años, a aquellos que están 40 años y a pesar de eso ustedes viven en incredulidad. Pero eso es lo que Jesús nos dice en Hebreos 3, que ellos vieron sus obras por 40 años, en Hebreos 3:16, pero no conocieron ¿qué? Sus caminos. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos. Eso es lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. No les voy a dar ningún texto que sobre aquí. Cualquier cosa está sintonizada con nuestro tema. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y podemos tener toda la teoría de ello, pero si no sabemos, tenemos que saber cómo Dios trabaja. Y por eso es que se nos ha dicho en la gran controversia, página 606, párrafo 1 en español. Dice: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, una fe que pueda soportar la demora, una fe que pueda soportar el hambre, una fe que no se desmaye a pesar de las pruebas más duras. ¿Y la fe de Marta fue probada? Sí. Cristo le mostró a ellos lo que, a pesar de que estuviera muerto, a pesar de que ya había entraba corrupción ya en su cuerpo, Jesús lo despertó, lo levantó. Y podemos ver en nuestra generación y nosotros decimos que no hay esperanza, pero Dios le está diciendo: ¿por qué no crees? Ahora, Génesis 18:14, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Algo difícil para Dios?
Dios nos está preparando para que vivamos en esos tiempos viviendo en no incredulidad sino en fe. ¿Y qué es lo que Jesús le dijo a Marta? Si crees, verás la gloria de Dios. Vayamos allí, Apocalipsis 18, que dice el verso 1, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, ¿quién no solamente va a ver, sino experimentar la gloria de Dios, basado en Apocalipsis 18:1, aquellos que viven en fe? Por eso es que Jesús le dice a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y es por eso que yo sé por seguridad que este mensaje, estas lecciones que estamos recibiendo, es el mensaje del tercer ángel. En verdad, es la última advertencia, la advertencia final a la tierra, es el evangelio eterno. ¿Ustedes dirían amén? Amén. Vayamos al verso 4. ¿Y qué dice el verso 4? El llamado, salid de ella, pueblo mío. ¿Y a quién está llamando? A su pueblo. Y Juan 10 dice que yo les dije que ustedes no creen, pero mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me siguen. Y las ovejas creen sus palabras. Y las ovejas me siguen y viven por fe. Salid de ella, pueblo mío, ¿para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados. Por favor, resalten, salid de ella. Una línea. Salid de ella. Un momento. ¿A quién está Dios llamando para que salga? Ella es Babilonia. Ella es el mundo. Salid de ella. Cuando Dios está llamando a salir de ella, ¿a quién está llamando para que vayan? A Él mismo. ¿Ustedes tienen algún texto que diga esto? Piensen. Salid de ella, mi pueblo. ¿A quién está llamando a su pueblo para que salgan? ¿Hacia dónde? Hacia Él. Muy bien. Yo lo escuché. Mateo 11, verso 28 dice, venid a mí. ¿Ustedes lo ven? Si ustedes lo ven, digan amén. Salid de ella, salid de Babilonia, salid de la falsa oración, salid del mundo, salid del mundo, de las cosas del mundo. Ahora Mateo 11, 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y cuál es la promesa? Y yo os haré descansar. Pregunta, ¿podríamos encontrar el descanso fuera de Jesús? No, porque Jesús dice, venid a mí, aquellos que están en Hollywood, aquellos que están haciendo millones, aquellos que están haciendo billones, ¿pueden tener descanso sin Jesús? ¿Y cuál es el descanso de Dios? Hay tres cosas que componen el descanso de Dios. Primero, el descanso de Dios es el descanso semanal, el sábado. ¿No es hoy el descanso de Dios? Sí. Pero los israelitas guardaron el sábado y no entraron en el descanso de Dios. Entonces, el descanso de Dios también tiene otra aplicación. Es un descanso espiritual, una paz y un descanso mental. ¿Y cuál es la tercera parte? El descanso final es una vida eterna. ¿Y a quién está llamando Dios para que salga de Babilonia, del mundo, del pecado, hacia Él mismo para recibir descanso? En Mateo 11, 28 nos está diciendo, venid a mí. ¿A quién está llamando? A todos aquellos que están cargados, trabajados y cargados. ¿A quién está hablando? ¿Quién debe venir para recibir descanso? Aquellos que están trabajando, aquellos que están cargados y trabajados. ¿Cuál es este descanso? Es el descanso de Dios. Ahora, aquellos que
que hagan los trabajos de Dios van a experimentar el trabajo de Dios, el descanso de Dios. Si yo hago mis trabajos de pecado, ¿voy a entrar en el descanso de Dios? No. Vayamos a Salmos 38. ¿Quién quiere el descanso de Dios? Incluso aquellos que están en línea, aquellos salvados para servir internacional. ¿Quién quiere el descanso de Dios? Los 3 descansos de Dios. No podemos desarrollar nuestro propio trabajo, nuestro propio descanso. Solamente el descanso de Dios. Vayamos a Salmos 38. Nosotros debemos dejar la vida de pecado. Y la Biblia nos dice que la vida de pecado es pesada. ¿Cuán pesado es el pecado? ¿Qué nos muestra el cuán pesado es el pecado? ¿Qué nos muestra el peso del pecado? ¿Qué tan pesado es el pecado? Pues la crucifixión de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo llevó? Desde el palacio de Pilato, de juicio, hasta el Calvario, él cargó una cruz. No fue pesada esa cruz, y la humanidad de Cristo casi que ¿qué sucedió en Getsemaní? Casi que se colapsa la humanidad de Cristo. ¿Qué pasó con la piel? ¿Qué pasó con la sangre? ¿No es pesada el pecado? Ahora nosotros podemos estar incluso viendo en este tiempo qué tan pesado es el pecado, cuántos nos están suicidando. ¿Por qué? ¿Por qué se están suicidando? ¿Por qué muchos jóvenes, incluso adultos, ahora están apegados a opioides, a las drogas, incluso a la droga que es de medicación? ¿Qué es pesado? El pesado es el pecado. Y a aquellas personas, a ellos, a mí y a todos, Dios nos está llamando a que entremos a experimentar el descanso de Dios. Vamos a ir a Salmos 38 y leamos el verso 3. Nos dice el verso 3: no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de qué? ¿Por qué no hay descanso? A causa de mi pecado. Verso 4: porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. ¿Cómo qué? Como carga pesada se han agravado sobre mí. Como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Qué es lo que se ha agravado sobre nosotros? Nuestro pecado, a los pecados que no confesemos, nuestras iniquidades que rehusemos dejar y someter a Dios. Entonces, ¿a quién está llamando Dios a salir de Babilonia? ¿A quién está llamando del mundo? A que vengan a Él, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiénes son los que están trabajados y cargados? Aquellos que están viviendo en sus pecados, aquellos que han pecado. ¿Quiénes han pecado hoy? ¿Cuántos han pecado? Todos hemos pecado. Entonces, ¿a quién está llamando Dios? Porque nosotros venimos muchas veces a la iglesia y nosotros escuchamos hermanos, recibimos los estudios bíblicos y creemos que Dios no está llamando a nosotros en su palabra, sino a alguien más. Sí, pastor, esto es para la persona que está al lado mío, para mi vecino. No, Dios te está llamando a ti, Dios me está llamando a mí. ¿Cuántos hemos pecado? El pecado no es pesado. Si nosotros no entregamos estos pecados, este pecado nos va a oprimir, ¿Y qué es lo que Jesús dijo en el Calvario? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y se nos dice en Testimonios para la Iglesia Tomodos que así como Dios sintió la separación, Jesús sintió la separación, así va a ser con los que finalmente no acepten el perdón de los pecados. La Biblia nos dice en Isaías 57:20, mas los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse
no puede estarse quieto. ¿Quiénes no van a tener la paz de Dios? Los impíos. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. Verso 21. Y no hay paz, dice mi Dios, para el impío. Entonces, ¿a quién está llamando Dios cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? No nos está llamando a nosotros, no nos está hablando a nosotros, a aquellos que están cargados con las cosas del mundo. Ahora voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántas personas en el mundo no tienen descanso? La mayoría de los que tienen estas superestrellas, usted ve estas en el medio, en la televisión, en las noticias, Hollywood, el salón de la fama, el hall de la fama. ¿Y qué vemos en el piso? Las estrellas en el camino. Ustedes creen que ellos tienen todo lo que el dinero puede tener, pero ¿cuántos de ellos están en drogas, en cocaína, en heroína, en cuántos? ¿Qué es lo que les hace falta? Entonces, ¿qué es lo que el dinero no puede comprar? No puede comprar el descanso. A pesar de que Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados, pero no podemos permanecer en Hollywood y tener el descanso. No podemos permanecer en el mundo y recibir el descanso, porque el llamado es, salid de ella, pueblo mío, y venid a mí. Vayamos a Eclesiastes, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué tan sabio fue Salomón? No los escucho. ¿Cuán rico fue Salomón? ¿Cuántas cosas tenía él? ¿Cuántos juguetes grandes él tenía? Como si fue en ese tiempo, todavía lo es. Estos hombres que compran como sus juguetes, yates, carros exquisitos, casas. Pero, ¿qué dijo Salomón después de haber recibido todas estas cosas? Mis amigos, vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Y Salomón dijo en el verso 2:22, porque él había trabajado por todas estas cosas, pero no tenía descanso. ¿A quién está llamando? ¿A quién está hablando Jesús? Y a medida que más veamos a Hollywood, a sus estrellas, a sus actores, a sus actrices, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues que nosotros vamos a cambiar. Y nosotros creemos que a medida que más tengamos plata vamos a tener paz. No, mis amigos. ¿Cuántos esposos han matado a sus esposas en el mundo? Y nosotros decimos, pero es que ellas tenían todo. Pero pues leamos esto. Eclesiastés capítulo 2 y miremos en el verso 22. Dice, todos leamos, hagamos una pausa aquí porque muchos dicen, pastor, esto es para el mundo. ¿Pero qué? Pero el mundo ha infiltrado la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos en la iglesia se han sido dichos por el pastor que nada está mal con Hollywood. Usted puede mezclarse con Hollywood y aún así ser salvo, pero ustedes han perdido su salvación. Eso es falso. Hay algunos lugares como Hollywood, Dios está llamando que vayamos allá. Y para que muchos hombres que están en Hollywood, les resulta que allá hombres están besando a sus mujeres están besando a hombres que no son sus esposas, y muchos dicen, está bien, pero para los adventistas del séptimo día, para llevar a Hollywood y no sean corruptos, no se corrompan, pues ya ustedes están corruptos. Y muchos pueden atender la iglesia en sábado, pero ¿qué no van a recibir? El descanso de Dios. Vayamos a Eclesiastes capítulo 2, verso 22. ¿Qué dice? Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descanso. Dice
en Mateo 11, ahora el verso 23, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. Todo lo que he acumulado, Salomón dice, esto es vanidad también. ¿Qué significa la vanidad? ¿Cuál es la raíz de la palabra vanidad? Es vano, es vacío. Y miren, vayamos a Jeremías 6. Ahora, ¿a quién está llamando a salir de Babilonia? Ahora, yo ya sé que Dios llamó la atención de usted, ya capturó su atención. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo les voy a dar a ustedes, dice, salid de ella y venid a mí. Porque, ¿de qué lo está llamando? ¿A qué tiempo lo está llamando? Lo está llamando ya, porque a muchos ven la verdad y rechazan la verdad, pero no van a ser salvos. Si Dios le ha mostrado la verdad en el área de la dieta, en el área de la salud, del vestido, de la música, incluso lo que llamamos recreación o entretenimiento, si Dios te ha mostrado cuál es la verdad, si tú rechazas la verdad no vas a tener descanso. ¿Quién quiere el descanso de Dios? ¿Qué debemos hacer entonces con relación a nuestra vestimenta, a nuestra dieta, a nuestro estilo de vida? Debemos asegurar que nuestros pasos estén en el trabajo de Dios y no conforme a nuestra propia voluntad, no a nuestro propio camino, porque es que hay caminos que le parecen al hombre de bien, pero el fin es el camino hacia el infierno. Jeremías capítulo 6, verso 16 dice, Jeremías 6:16 dice, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis ¿qué? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Ahora, ¿dónde debemos encontrar el descanso de Dios? Ahí no dice en el descanso, en el camino de Dios. ¿Y cuál es el camino? Es Cristo, pero Jesús dice en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino. Este es el camino, pregunten por el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Y cuál es la última frase en el verso 16? Preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él. ¿Y qué? ¿Y cuál es la promesa? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿cuál es la última frase? Mas dijeron, no andaremos. ¿Ellos recibirán el descanso? No. ¿A quién está escribiendo Jeremías para estos días? ¿A quién está escribiendo? Para el profeso pueblo de Dios. Ellos vieron el camino también en el tiempo, en la historia pasada, en la dieta, en la vestimenta, en el estudio, en la educación, en la conversión, sí. Pero ellos rehusaron caminar en el camino de Dios. ¿Y qué perdieron? Que por rechazar seguir a Jesús, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios. A pesar de que atendieron en la iglesia en el sábado semanal, pero ellos no entraron en el descanso espiritual, en el descanso mental de Dios. Y aquellas cosas fueron escritas en ese tiempo. ¿Para quién fueron escritas? ¿Para quién? Para nosotros, aquellos que estamos viviendo en los últimos días. De nuevo les digo, Dios no nos está llamando a salir de Babilonia, no nos está llamando a salir del mundo. Salid de ella, pueblo mío. Y yo les voy a preguntar, ¿hacia quién les está diciendo que salgan? Hacia Él. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Si usted conoce a alguien en Walmart, en el mercado, y ellos le preguntan cómo yo puedo llegar a Jesús para obtener descanso, porque si usted no puede responderles, entonces, si tú no le puedes dar a un buscador una pregunta, ¿por qué estás adorando con nosotros en línea? Nosotros estamos aquí para recibir y para evangelizar. Esta es la última advertencia: salid de ella, pueblo mío. Amigos, sal de ella y ven a Jesús. Y ahora ellos le van a preguntar cómo voy a Él, cómo voy a Jesús para recibir descanso. ¿Qué le van a decir ustedes? ¿Cómo yo vengo para recibir el descanso? Que ustedes le puedan decir a Andrew, a todos aquellos adventistas del séptimo día que crean en la Biblia, que sean estudiosos en la Biblia, ¿qué le van a decir a estas personas? No murmuren, díganme cómo. A orarle a Él. Voy a mostrarles algo. ¿Qué más? ¿Solamente orar? Ustedes le dicen orar, pero les voy a hacer la pregunta: ¿cómo oramos? Muchos no saben cómo orar y ellos se sienten avergonzados porque ellos se sienten insuficientes, ellos no pueden orar. ¿Cómo deben orar? Ellos deben orar la palabra de Dios. ¿Y cómo vengo a Él entonces, amigos? No podemos ser el pueblo que vivimos en la teoría, mayor en la teoría y menor en la práctica. Nosotros debemos estar en la teoría de la palabra de Dios, pero ¿qué debemos hacer? Debemos volver a la práctica. Y en la escuela de Cristo debemos ser dobles, en teoría y en práctica combinados. ¿Listos para esto, amigos? ¿Listos? Vayamos a Isaías 28. Esta es una cita muy citada. Y Isaías 28, miremos qué dice, qué debemos hacer para ir a Cristo. Debemos estar deteniendo esta insensatez con la teoría. La teoría no va a salvar a nadie. La teoría no va a salvar a nadie. El mismo sentido de segunda de Timoteo capítulo 3 verso 6 dice, porque ellos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y esto es la verdad tiene que estar asentada en la parte espiritual, en la parte práctica y en la parte mental. Entonces tiene que haber la parte práctica y la parte mental. La teoría no va a salvar a nadie. La teoría no va a salvar a nadie. Este mero sentido, Pablo dice en 2 Timoteo 3, 6, versos 6 al 8, dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y el sello de Dios no es teoría, sino es un asentamiento en la verdad de Dios, no solamente intelectual, sino espiritual. Esto es un asentamiento intelectual y un asentamiento práctico para que no seamos movidos. Ahora muchos no van a saber qué fue lo que dijo. Lo que acabo de decir es para todos menos para usted. No vayan allá, solamente vayan a que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. Amén. Que es Jesús. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ese es el verso 1. Pero el mundo no permaneció en el mundo. ¿Qué dice en el verso 14? Y el verbo fue hecho carne. ¿Qué significa, mis amigos, en nuestro contexto? No es solamente teoría, sino la palabra debe ser tangible. ¿Lo ven? Ahora ya fuimos a su nivel, pero ahora vayamos al nivel de Dios. Isaías capítulo 28, el verso 9. Antes de leerlo, yo quiero saber que vayamos a algún lugar.
Si nosotros vamos a Jesús para encontrar descanso, muchos no van a encontrar. Aquellos que solamente están cargados y descansados necesitan descansar. Aquellos que estén luchando contra el pecado, aquellos que estén luchando en teniendo crisis en sus vidas, deben venir a Cristo para recibir descanso. ¿Qué deben hacer? Deben ir a su Biblia, vayan a las concordancias bíblicas y encuentren palabras que encapsulen lo que ustedes están pasando, por lo que ustedes están pasando, y escriban todas las escrituras que tienen esa palabra. ¿Usted quiere paz? Vaya a todos los textos que tengan esta palabra. Paz, empiecen por Salmos, Proverbios, Isaías, Marcos, Mateo, Lucas y a cualquier parte de la Biblia. Y lean estas escrituras que mencionen paz. Descanso. ¿Quiere usted descanso? Pues ahí va a encontrar las guías. Victoria, fe. Lea estas escrituras y en oración vuelva y créale a Dios. Si es una promesa, pues reclámela y crea que la tiene. Y si es una instrucción, que pues pídale a Dios que le dé fuerza para hacer lo que le está pidiendo. Vayamos a Isaías capítulo 28, verso 9. ¿A quién le enseñará conocimiento? ¿O a quién le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Verso 12. A los cuales él dijo, este es el reposo. Este es el reposo. ¿Cómo yo vengo al descanso? Precepto tras precepto. ¿Qué es un precepto? Es un principio de la Biblia. Usted debe ir línea tras línea. ¿Qué es línea tras línea? Verso y también los eventos de tiempo. ¿Qué significa? Salmos, vaya a los Proverbios, Mateo, Marco, Isaías, Génesis, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Verso 12. Y a los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Este es el reposo. Dad el reposo al descanso y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Verso 13. Pero la palabra de Dios les será mandamiento tras mandamiento. ¿Cómo debemos entonces recibir el descanso de Dios? Cuando nosotros vayamos a la palabra de Dios, precepto tras precepto, línea tras línea, un poquito aquí en Salmos, un poquito aquí en Mateo. Esto le va a dar a usted descanso y ustedes pueden reclamar las promesas de Dios. Este es el refrigerio. Y como adventistas del séptimo día podemos predicar la lluvia tardía. Pero aquellos que no sean adventistas, hagan una pausa aquí. Déjenme hablarles al pueblo de Dios. Nosotros podemos predicar la lluvia tardía, el refrigerio, pero es pura teoría. ¿Cómo lo obtengo? Yo debo someter mis pecados, debo entregar mis pecados. ¿Y qué debemos hacer? Isaías 28. Este es el descanso, este es el refrigerio, pero ellos no van a oír, dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es que precepto tras precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Cómo van a recibirlo? ¿Cómo lo recibimos? Es la oración, la autoexaminación y el estudio bíblico. Es por eso que el plan de Satanás es alejarnos de los estudios bíblicos. A medida que usted abre su Biblia, empieza usted a bostezar. Vayamos a Hebreos 4. Nosotros queremos morir, porque se nos ha dicho en la gran controversia, página 510, párrafo 3 en español. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras,
serán vencidos por sus ataques. ¿Qué tanto debemos buscar? Isaías 28. ¿Cómo buscamos? Precepto tras precepto. A ustedes ya lo entendieron. Satanás dice que aquellos, bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes puede inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanto estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Ahora, Dios tiene un descanso para nosotros. Ustedes se dan cuenta que si nosotros no entramos en el descanso de Dios y nos perdemos, ¿a quién vamos a culpar? Usted puede salir de aquí, yo no sé qué es el descanso de Dios. ¿Puede usted salir y decir, yo no sé cómo entrar en el descanso de Dios? No desde ahora, porque Dios les ha acabado de decir. ¿Cómo? ¿Dios les ha mostrado a ustedes cómo? Sí. Ahora, Hebreos 4, ¿cuándo podemos entrar en el descanso de Dios? ¿Cuándo? Nosotros ya supimos cómo, pero ahora ¿cuándo vamos a entrar en el descanso? ¿Cuándo? Justo ahora, en el momento en que creamos y nosotros leamos y reclamamos las promesas de Dios, entramos en su descanso. Vayamos a Hebreos capítulo 4. ¿Estamos allí? Miremos el verso 1. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero vayamos al verso 3, pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo. ¿En qué momento entramos en el descanso? No les estoy escuchando, algunos están hablando, es ya, pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo de la manera que Él dijo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a las promesas de Dios? Buscando. ¿Cómo buscamos? Precepto tras precepto. ¿Ven esto tan práctico, lo que es de práctico? Vayamos a Isaías capítulo 14 y miremos esta promesa, cómo debemos reclamarla. Podemos entrar en el descanso de Dios ya, en el momento en que creamos en las promesas de Dios. Hagamos una pausa acá. ¿Cuántos de ustedes están pasando por pruebas? Yo tengo mis dos manos levantadas, pero bajen su mano. Si usted no está pasando por pruebas, revísese usted mismo, porque estamos pasando por los últimos días y Mateo 24 dice, cuando veamos guerras y rumores de guerra, pestilencias y rumores de guerra, esto no es aún el fin, este es el comienzo de dolores. Ahora, ¿quién está pasando por dolores? ¿Sí ven ustedes la diferencia? Estamos pasando por esto. ¿Y cuál es la promesa que Dios nos ha dado? Vayamos a Isaías 14, verso 3. Estamos allí, mis amigos. Dice, ¿qué dice? Y será en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Entonces, ¿qué promesa se nos ha dado, que nos está dando Dios? Dice, vas a tener descanso ¿de qué? De tu trabajo y de tu temor. ¿Cuántos de ustedes están pasando por crisis y tienen incredulidad? ¿Cuál es la promesa? Que vas a tener descanso de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. ¿Usted lo cree? Porque cuando una persona entra en el descanso de Dios, en el momento en que creemos. Ahora, Dios nos prometió descanso de nuestro temor. Hay un texto en Apocalipsis 21, verso 3 y verso 4. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos,
y ellos morarán, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos con su Dios, y dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué? Porque todas las cosas son hechas nuevas. Dios no tiene un descanso eterno para nosotros esperándonos. ¿Qué hay? Que no es ahora la promesa, amados. Miremos en el contexto de esta promesa de Dios en Isaías 14:3, y será en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron serviría. Y la Biblia nos dice que en los últimos días, Señor, ¿cómo yo puedo darles a esto para que sea jugoso para las personas? Dios nos ha dado descanso de las tribulaciones. Nosotros lo que les voy a mostrar a ustedes es que los días de gran tribulación están frente a nosotros, y esta promesa es mejor que la conozcamos, que la creamos y la reclamamos. En el verso 3 nos dice que descansemos del temor. Se nos dice que el corazón de los hombres van a estar fallando por el temor. ¿Por qué están temiendo? Porque están esperando anticipadamente las crisis en el futuro. ¿Qué debemos tener entonces? Las promesas de Dios que nos van a dar ¿qué? Descanso. Dios ya obtuvo su atención y dice descanso de la dura servidumbre. Si usted se sostiene por la palabra de Dios y por los mandamientos de Dios y por el sábado, usted no va a poder comprar ni vender. Este tiempo ha llegado. Es justo aquí, está justo aquí, casi aquí. ¿Qué debemos tener para entrar en este tiempo? Que usted no va a poder ni siquiera ir a Walmart. ¿Qué va a hacer? Usted está en el lugar creciendo su comida. El tiempo está acá. Miremos en el contexto de la escritura. Miremos el verso 4 y por favor ni siquiera pestañee. En el contexto de las promesas de Dios de descanso, del temor, del trabajo, de la dura servidumbre, que dice el verso 4, que levantarás este proverbio ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre el rey de Babilonia. Contra el rey de Babilonia. Y dirás, ¿cómo cesó el opresor? ¿Cómo cesó la ciudad de oro? Un momento, hagamos una pausa aquí. Rey de Babilonia. Este es el tiempo de la marca de la bestia. Es esto, mis amigos. Miremos la última frase. ¿Cómo cesó el opresor? ¿Qué palabra se usa dos veces? ¿Cómo cesó? Este es un proverbio, un mensaje que un día seguirá adelante, que Babilonia ¿a qué? Ha caído. Que Babilonia ha caído. ¿Y qué dice? ¿Qué les suena a ustedes esto? Babilonia ha caído, Babilonia ha caído. ¿Y qué está haciendo entonces como opresora? Va a traer terror, va a traer miedo sobre el pueblo de Dios, va a traer una dura servidumbre sobre el pueblo de Dios. ¿Están listos para esto? Vayan al verso 7. Dice, descansó, sosegó toda la tierra, prorrumpieron en alabanza. Pero ¿qué va a pasar antes de que llegue el descanso? Que Babilonia va a caer, va a cesar el opresor. Pero de nuevo, ¿qué debemos hacer? Debemos estar preparados para pasar esta crisis, reclamar las promesas de Dios para recibir su descanso espiritual, su descanso mental, su descanso emocional, su descanso espiritual. ¿Y cómo lo recibimos? En un sentido práctico, mucha teoría no es bueno.
buscando las escrituras. Amigos, si mi tiempo no estuviera tan corto, yo hablaría sobre Suecia, hablaría sobre la sociedad sin dinero efectivo, les diría que Rusia, China, el Medio Oriente, América, el Caribe se están yendo sin efectivo. Y el propósito detrás de esto, de este movimiento de dinero sin efectivo, es establecer un monopolio. Para establecer un monopolio, cuando el dinero público son llevados a un banco privado. Y con un interruptor, con un interruptor lo van a dejar a usted sin dinero, sin un centavo. Esto lo vamos a dejar para entradas proféticas. Vamos a pasar, ustedes saben qué pasó en Jamaica, vamos a pasar estas cosas. Esta tampoco, muy bien. El titular, abril 8 del 2018. Ustedes sí ven por qué tan rápido están pasando las cosas. No está viniendo una crisis para el pueblo de Dios. Él no va a traer temor y no va a traer servidumbre dura sobre el pueblo de Dios. Y un sistema de servicio falso va a llegar. Isaías, y ahora, ¿cuál es el titular? El Cleaner, Jamaica Cleaner. Y Jamaica no es solamente el único lugar que está pasando, sino sobre todo el mundo. Dice, agonía del sábado. Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos resalta los desafíos laborales para los asistentes a la iglesia del sábado. Los adventistas del séptimo día a veces tienen dificultades para conseguir y seguir trabajando debido a su observancia del sábado, desde el atardecer del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Esto está de acuerdo con el último informe internacional de libertad religiosa publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Algunas empresas seguían siendo reacias a contratar empleados que no podían trabajar los sábados. Ha declarado más adelante el reporte. Un orador basado en el pueblo español dice, esto es verdad, es algo de lo que hablamos todo el tiempo y nadie parece prestarle atención. Si no puedes trabajar los sábados, no quieren contratarte. Dijo ayer a Decline, la mujer, que ha tenido 3 cambios de trabajo debido a los enfrentamientos con los requisitos de su fe. Dice, le dijo ayer a Decline, ¿puedes trabajar los sábados? Es una pregunta inquietante, preguntan los empleadores. Y agregó, el problema más grande para nosotros es que algunos jefes pagan más para trabajar el sábado, por lo que es, ¿para qué? Están pagando extra para trabajar el sábado, por lo que es como si estuvieran usando el dinero para atraernos a trabajar en sábado, lo que no está bien. Continuó. Hagamos una pausa. ¿Qué texto viene a su mente? Si los empleadores están ofreciendo más dinero al empleado para violar el sábado, ¿qué texto viene a su mente? Es con Cristo. Esta es la pista. Es con Cristo. ¿Qué texto viene a su mente? Aquí hay un dinero, aquí hay una recompensa, rompe los mandamientos. La tercera tentación que Satanás trajo ante Cristo. ¿Están ustedes conmigo? ¿Y qué dice Satanás a Cristo en Mateo 4, 8 al 11? Le mostró a Jesús
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y en el verso 9 le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Sí, esta es una condición. Si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo Cristo? Esa es la promesa, esa es la victoria. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es poder disponible para nosotros hoy, pero no puede usted sostenerse en su propia fuerza. ¿Qué pasa si usted tiene un recién nacido y el bebé necesita comida? ¿Qué es si su esposa necesita comida? ¿Qué es si sus jóvenes necesitan comida? Si usted tiene hambre, ¿usted se sostendrá? ¿O usted va a vender a Jesús por un trabajo? ¿Lo va a vender por Cristo por dinero? Usted será como Esaú, vendiendo su primogenitura, su salvación, por un plato de lentejas. Que usted come hoy y va a pasar mañana, pero va a encontrarse el siguiente día perdido. Cristo no es más que la vida para usted. El cantante del salmo dice, yo prefiero a Jesús más que el oro y la plata. Y ahora, la gran controversia dice, página 593, párrafo 1, al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos, se les amenazará con multas y encarcelamientos, a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien ¿a qué? A su fe. Pero su respuesta constante será la misma. ¿Pero para qué? Para que renuncien a su fe. Algunos están diciendo, yo no sabía que iba a ser tan rápido, pero está justo ante nosotros. ¿Vamos a tener la fe para vencer, para sobrellevar esto? Regresemos a la declaración de Jamaica. Dicen las palabras negras, ¿cuánto se ofrece extra para que se pueda trabajar en los fines de semana? Y muchos adventistas del séptimo día que lo están rompiendo el sábado sin persecución. Y solamente escogen trabajar en sábado y violar el sábado. Ahora, ¿qué van a hacer ellos en ese momento? Cuando la persecución, cuando la prueba, el fuego de la persecución se ha puesto 7 veces más. Si no podemos sostenernos ahorita, que es comparativamente en paz y seguridad, ¿cómo va a sostenerse cuando estemos en el Jordán? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Jeremías 12:5. Ahora volvamos al texto. Dice, las fuentes de Gleaner dicen que se ofrecen hasta $2,000 en algunas áreas para aquellos que están dispuestos a renunciar a su fin de semana. Y para los adventistas, la iglesia por el trabajo. Es cuánto Jesús vale para ellos. Esto es $2,000. La última sentencia, cuando escuchamos esto, todo lo que tenemos que hacer es orar, porque sabemos que estamos siendo discriminados. Pero Dios no está durmiendo. ¿Están ustedes seguros? Ahora, sigamos la segunda frase, el trabajo, el observador del sur. Dice el segundo párrafo, llegará un momento, página 69, párrafo 2, llegará un momento en que los hombres no solo prohibirán el trabajo del domingo,
sino que tratarán de forzar a los hombres a trabajar en sábado. Muy bien. Dice, y se les pedirá a los hombres que renuncien al sábado y se suscriban a la observancia del domingo, o que pierdan su libertad y sus vidas. Que pierdan su libertad y sus vidas. Pero el tiempo para esto aún no ha llegado. Pero las señales nos están mostrando que el tiempo está aquí. Está aquí. Babilonia está a punto de caer. Y es por eso que yo les digo a todos ustedes en línea que no estén confortables con su trabajo ahorita, con sus carreras y sus empleos, porque a medida que la economía está empeorándose, los empleados van a forzarlos a ustedes a violar el sábado. Y es por eso que debemos pedirle a Dios cómo podemos llegar a ser autosuficientes, que nos sostengamos a nosotros mismos. Por eso es que se nos ha dicho que es tiempo ¿para qué? Para vivir en el campo. En el libro Hogar Adventista, página 125, párrafo 4, vez tras vez el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo, donde ¿qué? Donde puedan cosechar sus propias provisiones, porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender. Vez tras vez el Señor nos está dando las instrucciones: salgan de la sociedad. ¿Hacia dónde? Hacia los distritos rurales, donde podamos ¿qué? Donde las casas, salir a los distritos rurales, donde las casas no estén cerca la una de la otra y donde estaréis libres de las intervenciones de los enemigos. Entonces viene, dice el siguiente párrafo: reaccionando a la revelación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Nigel Coke, director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Jamaica, describió la situación como desafortunada. Dice, es desafortunado, independientemente del país o de la organización, que no reconozcan el derecho religioso de los individuos según su conciencia dada por Dios. Es un derecho fundamental para cada hombre en la creación, dijo Coke. Hagamos una pausa aquí. Y es por eso que nos decimos, no importa en dónde estemos, no vamos a podernos esconder. No podemos escondernos cuando venga la crisis de la marca de la bestia nos golpee. No, lo único escondida es en Cristo Jesús. Lo único que podamos escondernos es en Cristo Jesús. Y va a comenzar en América, y los otros países y las otras islas solamente van a estar colocando estas cosas en el lugar, para que cuando América oprima el gatillo, la crisis, todas las naciones van a seguir en rápida sucesión. No podemos establecer esto sabiendo que todos estamos durmiendo, estamos roncando. Despiértese, mis amigos. Dice, Coke señaló que la discriminación también trasciende al lugar de trabajo o instituciones terciarias, donde los cursos y exámenes se establecen durante horas. Los adventistas del séptimo día se reservan para su sábado y les fallan cuando no aparecen en las escuelas, en las universidades, etcétera. Dice, y les fallan cuando no aparecen. Dijo, para estos exámenes y para estos cursos, es tiempo para ser autosuficientes, especialmente en la educación para los hijos, para los jóvenes. Dice, la situación se vuelve cada vez más intensa a medida que avanzamos.
Pero, alabado sea Dios por este pero está llegando a ser peor, pero nosotros como iglesia estamos haciendo lo mejor que podemos para aliviar el estrés de nuestros miembros, afirmó el defensor de libertad religiosa. ¿Qué es lo que va a faltar? ¿Qué si falta su fortaleza? Isaías 28. Entonces, Babilonia no va a traer dura servidumbre sobre el pueblo, va a traer servidumbre y temor, pero se nos dice que Babilonia va a caer, y ella está cayendo. ¿Qué debemos entonces tener a medida que estamos viendo que el tiempo de tribulación llega? Dios encontró su atención en este momento. Es tiempo de gran tribulación. Amados, Padre Celestial, ayúdanos a tener la experiencia práctica en Cristo Jesús. Amén. ¿Ustedes creen que el tiempo de tribulación ha llegado? ¿Ustedes saben que personas en su familia están muriendo? ¿Ustedes se dan cuenta que las personas en su familia están muriendo? ¿Ustedes saben que Dios está permitiendo que algunos de su pueblo mueran ahora? ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios ve que ellos han sido escogidos y no van a ser escogidos para pasar por el tiempo de prueba. Y a muchos de nuestros amados los va a colocar a dormir y están muriendo. Esta es una promesa, a pesar de esto es una promesa. Cuando un amado esté enfermo y nosotros hasta que podamos ayudarles, si ellos mueren, ustedes oren y pidan a Dios, ustedes oran y le piden a Dios y alaban a Dios, porque saben qué es lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo que muchos de su pueblo vayan a descansar. Vamos a Isaías 57. No olviden esta escritura. Cuando yo era más joven, cuando escuchaba que la gente moría, estos eran personas que no eran de la familia, y hemos llegado a ser más viejos y la muerte cada vez está más cerca de nuestras casas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Yo no he sido escogido por Dios para ir a través de estas pruebas. ¿Y qué es lo que está viniendo? A medida que están muriendo, ¿qué está cerca? El tiempo de prueba está justo ante nosotros. Leamos Desear de todas las gentes, página 97, párrafo 1. En el último gran conflicto de la gran controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados ¿de qué? De todo apoyo terrenal. ¿Qué significa esto? Usted no puede ir a la escuela, usted no puede pagar sus deudas, usted no va a tener casa. Todo apoyo humano va a ser quitado. Y en la misma cita dice, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, y se les prohibirá comprar o vender, y finalmente será decretado que se les dé muerte. Es por eso, esto es lo que está frente a nosotros, y muchos de ustedes no lo van a lograr y no van a estar allá, y por eso los va a mandar al descanso. No lloren por esto. Isaías 57 dice, perece el justo y no hay quien lo ponga en su corazón, y los piadosos son quitados, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Leamos el verso 2. Entrará el justo, entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan en su rectitud. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cuál es la promesa aquí? Que Él va a poner a algunos de nosotros, muchos de nosotros, en el descanso de la muerte. Y el verso 1 que dice,
y los piadosos son quitados, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Qué debemos esperar entonces incluso en nuestras familias, incluso en la casa de la fe? Que muchos vayan a dormir. Ahora, muchos dicen, si Dios ve que yo no voy a lograrlo en el tiempo de prueba, me va a poner a morir, yo no acepto esto. No. Si usted está perdido allá, entonces puede ser que esté perdido ahorita. Si usted vive ahorita es porque usted tiene que ser especial para ir a través de ese periodo de prueba. Usted tiene que ser especial. Su fe tiene que ser tan fuerte que Dios puede decirle, ¿sabe qué? Mira, todas estas personas en la iglesia, todos ustedes en línea, voy a escoger a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a este, todos a través de la crisis. El resto van a dormir. Pero usted duerme en la justicia de Cristo. Y es por eso que pongamos Apocalipsis 14, verso 13. Dice, y oí una voz que me decía, en Apocalipsis 14, 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Miremos esta declaración, Consejos sobre Salud, página 372, párrafo 3. Dice, pero no siempre es seguro pedir por sanamiento incondicional. ¿Alguno de ustedes está enfermo? ¿Tiene algún enfermo, algún amado que esté enfermo? ¿Alguien que nos esté viendo está en cama? Es imposible, dice, no es siempre seguro pedir por sanamiento incondicional. Dice más adelante, Jesús conoce nuestro corazón porque lee todo secreto del alma. Él sabe si las personas por quienes se ora podrán soportar las pruebas que les sobrevendrán si sobreviven. Él conoce el fin desde el principio. Se permitirá que muchos duerman en el sueño de la muerte antes de las terribles pruebas que afligirán al mundo en el tiempo de angustia. ¿Qué dice? Dice, se permitirá que muchos duerman en el sueño de la muerte antes de las terribles pruebas que afligirán al mundo en el tiempo de angustia. Y ahora Dios tenga misericordia de nosotros. Se permitirá que muchos duerman en el sueño de la muerte antes de las terribles pruebas que afligirán al mundo en el tiempo de angustia. Sigamos leyendo. Esta es otra razón por la cual deberíamos decir después de nuestra ferviente petición, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Dice, tal petición nunca quedará registrada en el cielo como una oración sin fe. Vayamos a Mateo 11. Dios no nos está hablando a nosotros, amigos, les estoy diciendo, Dios va a permitir que muchos de nosotros vayamos al sueño. ¿Por qué? Porque no estamos escogidos para ir a través de ese tiempo de prueba. Debemos tener esta fe para sostenernos. Es por eso que la última advertencia del pueblo de Dios es ¿para qué? Es para que dejemos de vivir en incredulidad y nuestra fuerte fe sea fortalecida. Mateo 11. Amados, ustedes saben por qué sonrío ahorita. Porque si usted ha sido escogido para pasar a través de estos últimos días, usted debe tener una fe fuerte. ¿Y qué le va a enviar Dios para fortalecer su fe? Las pruebas. Aquellos que han estado por más pruebas, ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo con su fe? Les está fortaleciendo su fe para que podamos ser seleccionados para pasar ¿qué? Por el tiempo de angustia.
el tiempo de angustia cual nunca lo fue. Necesitamos esta fe, dice, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras, la gran controversia, página 606. Entonces, ¿qué es lo que debemos experimentar? Ya, hoy, ¿qué está haciendo Dios? Jesús está fortaleciendo nuestra fe. Ahora, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 28, dice, y yo os haré descansar. El verso 29 dice, ¿llevad qué? ¿Qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros. Amados, si usted pierde este punto, usted perderá una bendición. ¿Qué dice el verso 29? Primero, ustedes saben que Dios nos está hablando, ¿están de acuerdo que estamos hablando, que nos está usando? Ahora, por favor, verso 29. Yo amo esto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Por qué? Porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Para obtener el descanso, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar su yugo y aprender algo. Ahora, tomar su yugo y aprender algo. ¿Cuál es el yugo? Por favor, escriban. ¿Qué es el yugo? El yugo es que es un aparato que es colocado sobre dos bueyes. Y por eso es que ellos van a estar trabajando juntos. Entonces, el yugo significa que nos unimos a alguien. Significa unirse. Toma, dice, llevad mi yugo, significa que te unas con Cristo. Y una vez que tú te unas con Cristo, vas a aprender de mí, dice, vas a aprender de mí, dice Jesús. Cuando nosotros nos unamos a Cristo, ¿qué vamos a hacer? Aprender de Él. ¿Qué nos está enseñando Él? Yo quiero saber qué es lo que nos está enseñando. ¿Están listos para esto? Él nos está enseñando lo que Él aprendió. Amigos, es muy simple, ¿verdad? Únanse conmigo y aprendan de mí. Y todo lo que Él haya aprendido, nos lo va a enseñar a nosotros. Nosotros debemos aprender lo que Él aprendió. ¿Y qué aprendió Él? Observen esto. Él aprendió obediencia por las cosas que Él sufrió. ¿Qué debemos aprender entonces? Es muy simple, por favor háblenme. Debemos aprender obediencia a medida que pasemos por sufrimiento. ¿Qué debemos aprender? Obediencia. Obediencia. Debemos pasar por sufrimiento. Cuando el sufrimiento se incremente, por favor, ¿podrían ustedes dejar ahí en Mateo 11 y vayamos a Hebreos 11? Vayamos a Hebreos 5. Y si usted pierde este punto, usted pierde todo. Únanse conmigo y aprendan lo que yo les voy a enseñar. Y muchas veces nosotros, cuando éramos más jóvenes, que estábamos en la escuela, cuando el profesor estaba enseñando, usted estaba aprendiendo. No estaba aprendiendo, sino estaba durmiendo. Y muchos de nosotros estamos durmiendo en la iglesia. Y estamos durmiendo espiritualmente. Por favor, quiten esto de sus ojos. Cuando Cristo estaba dando la última lección en el Getsemaní, ¿qué pasó con los discípulos? Estaban durmiendo y no estaban listos. Y por eso pidamos que nos reviva, que nos despierte. Ahora, lo que Él aprendió debemos aprenderlo nosotros. Vayamos a Hebreos 5, miremos el verso 7. Dice, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas, con gran clamor, Él aprendió, dice, ¿aprendió qué? Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A medida que vayamos por el sufrimiento, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos permanecer? Obedientes. ¿Lo ven? Si es claro, digan amén.
Y a medida que él pasó por sufrimiento, ¿qué aprendió? ¿A ser qué? A ser obediente. ¿Qué pasó Muéstrenme ahora la oración y la fe. Miremos en el verso 7. El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas, estas oraciones, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Dice, fue oído por su temor reverente. Ahora, ¿qué hizo Cristo cuando pasó por el sufrimiento? ¿El qué? Él oró. ¿El oró? Sí. ¿Qué debemos aprender nosotros? Que a medida que vayamos por las crisis, nosotros necesitamos orar. ¿Él oró? Sí. El sufrimiento, cuando él sufrió, oró. ¿Y qué hizo a medida que sufría? ¿Él creyó algo? ¿Qué creyó? Verso 7, ¿qué dice? Él creyó, dice, con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Él creía que Dios podía librarlo. Jesús demostró en su prueba que él confiaba en su Padre. ¿Qué debemos aprender nosotros? Vayamos y unamos todos los puntos. ¿Qué debemos aprender para entrar en su descanso? En tiempos de sufrimiento, ¿qué? Que debemos orar. ¿Pero qué oración? La oración de fe. ¿Y la fe viene qué? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos orar en tiempos de sufrimiento? Si ven por qué no estamos dejando nuestro tema, y nosotros debemos estudiar para recibir el descanso de Dios. Isaías 28, ¿qué debemos hacer? Estudiar renglón tras renglón. Sostengamos en Mateo 11 y vayamos a Filipenses capítulo 4. Tenemos que aprender algo. Unámonos con Cristo y aprendamos algo. Debemos aprender que el tiempo del sufrimiento llega para que podamos orar, para que podamos tener fe. Y si vamos a través del sufrimiento, oramos y tenemos fe y buscamos la palabra de Dios y reclamamos las promesas, recibiremos descanso. Filipenses 4, miremos el verso 11. ¿Qué dice? ¿Qué debemos aprender? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Para qué? ¿Qué debemos aprender? A contentarnos. A medida que vayamos por sufrimientos, ¿qué debemos aprender? En cualquier paso que nosotros tengamos, debemos aprender ¿a qué? A contentarnos. Pero en Cristo nosotros somos satisfechos, en Cristo somos contentados y vamos a tener descanso. ¿Qué más podemos decir? ¿Y cuál es la promesa en el verso 19 de Filipenses 4? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amigos, ¿qué más podemos aprender? A medida que nos unimos con Cristo, aprende esto, que en cualquier fase que tú te encuentres, escribe esta cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 473, párrafo 1 en español, dice: la piedad con contentamiento es de gran provecho. Por favor, repítanlo. La piedad con contentamiento es de gran provecho. Otra vez. La piedad con contentamiento es de gran provecho. En esto se encuentra el verdadero secreto de la felicidad y la genuina prosperidad del alma y del cuerpo. Es el verdadero secreto de la felicidad y la genuina prosperidad del alma y del cuerpo. Es así. Tomo 1, página 473, párrafo 1. Entonces, en cualquier etapa que nos encontremos, si nosotros perdemos nuestro trabajo, ¿qué nos va a dar descanso?
En cualquier estado que yo me encuentre, que debo estar, ¿qué? Contentarme, que me va a dar descanso. En cualquier estado que me encuentre, debo aprender a contentarme. Si mi esposa se separa de mí, ¿qué promesa puedo reclamar? En cualquier estado que yo me encuentre, debo aprender a contentarme. Si las personas me persiguen, si yo me sostengo con Dios, en cualquier estado que yo esté, debo aprender a contentarme. Mateo 11:30, en el último párrafo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ¿qué? Y ligera mi carga. Una pausa aquí. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo de nuevo? Unirse con Cristo. Cuando usted se una con Cristo, va a ser un yugo fácil para usted. Y entonces, ¿por qué es que muchos de nosotros encontramos la vida cristiana tan dura? Él dice que el yugo es fácil. Entonces, ¿por qué es que nosotros el vivir una vida cristiana es tan duro? Si mi tiempo no hubiera terminado, yo le hubiera dado a ustedes esto. Pero bueno, escriban por favor esta cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 238, párrafo 4. Dice, ¿por qué tantos se encuentran la vida cristiana tan difícil? Y la vida cristiana es tan fácil. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 238. Y Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 214. Y la pregunta es, ¿por qué es que muchos encuentran la vida cristiana tan dura, pero la vida del mundo tan fácil? ¿Por qué? Porque ellos se están desconectando con Cristo. Se están conectando con Cristo sin antes desconectarse del mundo. Usted no puede tener ambos pies en los dos campamentos. Usted no puede servir a dos maestros. Es por eso que es tan difícil esto. Cuando la unión con Cristo sea formada, no puede ser preservada sino solamente con una oración ferviente. Después de que se ha formado la unión con Cristo, se ha de preservar solo mediante la oración constante y el esfuerzo incansable. Hemos de resistir, negar y conquistar el yo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 214, párrafo 2. Ustedes saben por qué no hubo canciones, porque yo quiero cada segundo de mi tiempo, de mi espacio de tiempo. Amigos, el descanso de Dios comienza ¿cuándo? Ya. Muy bien. ¿Ustedes saben cuándo comienza el cielo? ¿Por qué? Porque mi yugo es ¿qué? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ustedes saben por qué puse esto, deseado de toda la gente, es página 298, párrafo 3. El yugo se coloca sobre los bueyes para ayudarles a arrastrar la carga, para aliviar esa carga. Así también sucede con el yugo de Cristo. Cuando nuestra voluntad esté absorbida en la voluntad de Dios y empleemos sus dones para beneficiar a otros, hallaremos liviana la carga de la vida. El que anda en el camino de los mandamientos de Dios, cuando nosotros vivimos una vida centrada en nosotros, una vida egoísta, la vida va a ser dura, va a ser pesada, pero cuando nosotros le entregamos a Cristo nuestro corazón, dice que el yugo va a ser fácil. Sigamos leyendo. Dice, nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al sabio artífice maestro, Él
desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su gloria. Pida el siguiente párrafo. A medida que entramos por Jesús en el descanso, el cielo comienza aquí. Lo que acabamos de escuchar es el mensaje que nos va a llevar ¿a dónde? Al cielo. Y usted estaba durmiendo sobre esto y le están diciendo: apúrele, pastor, porque tengo que ir ¿a dónde vamos? Tenemos que ir es al cielo, pero queremos entrar en su descanso. A medida que entramos por Jesús en el descanso, el cielo comienza aquí. Respondemos a su invitación: venid. ¿Cuál es esa invitación? Venid, aprended de mí, y al venir así, comenzamos la vida eterna. Misericordia. Comenzamos la vida eterna, ¿cuándo? Ya. Si usted deja Babilonia, viene a mí, dice él, la vida eterna va a comenzar. Comienza el descanso eterno. ¿Quién quiere este descanso? ¿Van ustedes a venir ya? Incluso aquellos que están en línea, ¿van a venir ahorita? Amigos, arrodillémonos. Padre Celestial, tomemos unos minutos en su corazón para someter todas las cosas a Cristo. Si usted cree toda palabra que ha sido dicha hoy, levante su mano para Jesús. Si usted cree toda palabra, baje su mano. Si usted dice: Señor, yo someto mi vida a ti hoy, porque yo quiero entrar en tu descanso y ser salvo, levante su mano ahorita. Incluso ahorita levántelo, baje su mano. Padre, yo he colocado enfrente de tu pueblo la vida y la muerte, la bendición o la maldición, y les he dicho a ellos que escojan la vida, que escojan tu descanso, para que ellos y sus hijos puedan ser salvos. Sálvanos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.